Estamos con la maestra Teresa Pavía. Ella es investigadora en el Centro Ina Guerrero. María Teresa Pavía Miller es la historiadora per se del Centro Ina Guerrero. Pues es una experta que nos pide que no leamos su currículum por lo amplio, pero en efecto uno de los trabajos más importantes que está haciendo es trabajar en los archivos de Guerrero, archivos parroquiales interesantísimos que ya son un aporte a la historiografía de este país. Y Tere, bueno, pues tu tema de Vicente Guerrero. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Un aplauso. Pues buenas tardes, les agradezco su presencia a esta cátedra, que uno de sus temas es Vicente Guerrero, un personaje histórico muy importante, no solo en nuestro estado, que ni más ni menos lleva su nombre, sino en toda la República Mexicana. ¿Por qué? Pues porque luchó en contra del dominio español durante la Guerra de Independencia y también por su actuación en la primera década del México independiente. Sobre Vicente Guerrero se han dicho y se han escrito muchas cosas, pero contradictoriamente todavía, sobre todo en su trayectoria insurgente, tenemos muchos huecos de información. Y por otro lado, también se ha inventado mucho sobre él, de tal manera que en lugar de estar bien informados de Vicente Guerrero, estamos bastante desinformados. Debido a eso, en la presentación que voy a hacer ahora, que es una presentación, una semblanza muy rápida, voy a procurar ir señalando los asuntos ciertos e inciertos que yo aprecio en este personaje. Bueno, al menos hay dos testimonios documentales que nos permiten afirmar que desde octubre de 1810 Vicente Guerrero ya estaba en la lucha insurgente. Él era el cabecilla de una partida insurgente que estaba asentado en Tetela del Río junto con otras partidas más, y tenía una misión por demás interesante. Tenía que desplazarse hacia el norte y hacia el sur para tener en comunicación a la incursión insurgente de Francisco Hernández y Manuel Vega, que entre octubre y diciembre de 1810 habían tomado por momentos poblaciones como Taxco, como Iguala, como Tepecuacuilco, como Teloluapan, Xochipala. Bueno, pues Vicente Guerrero tenía que mantenerlos en comunicación con la incursión insurgente de José María Morelos y Pavón, que había llegado de Michoacán a dominar para la insurgencia la costa de la Mar del Sur. Después de eso, es hasta principios de 1812 que tenemos información sobre Guerrero, y me estoy refiriendo a información más o menos confiable. Sus contemporáneos, los autores del siglo XIX, informan que cuando Morelos salió de Izúcar, lo dejó a él al mando de la población, y que ahí él tuvo un encuentro con Ciriaco del Llano y que le ganó. Sin embargo, hay otros autores que dicen que eso no es tan cierto, que a quien dejó Morelos de jefe en Izúcar fue a Mariano Matamoros, y que Vicente Guerrero, dicen otros, estaba solo de subordinado. Eso es un asunto que hay que estudiarlo, que hay que fundamentarlo documentalmente. Y después de eso volvemos a tener otro hueco informativo hasta 1813 por un documento del mismo, del México Independiente, en que dice que en el primer mes de ese año él apoyó a los hermanos Miguel y Víctor Bravo en la toma de la Costa Chica, específicamente en la toma de Cruz Grande. Esta zona, esta región, había sido muy difícil para la insurgencia tomarla, y el haberla dominado permitió que Morelos pasara de Oaxaca hacia Acapulco, lo sitiara para después hacer el primer congreso de Anáhuac. Y de nuevo volvemos a tener un hueco informativo, y es hasta 1814 que también autores del siglo XIX nos dicen que Morelos lo
comisionó para que se fuera a la Mixteca oaxaqueña. Esa información, a mi parecer, es muy probable porque a principios de ese año Miguel Bravo había sido hecho prisionero y había sido fusilado, y él era desde mediados de 1811 el jefe en toda esta región. Entonces dicen los autores que salió de Coahuayutla hacia Coyuca, no dicen si la de la costa o la de Tierra Caliente, y que cruzó por toda una parte que estaba en ese momento en manos del enemigo hasta llegar a instalarse en lo que ahora es la montaña, la Costa Chica guerrerense y la Mixteca alta y baja oaxaqueña. Y ahí tuvo Guerrero su cuartel general por mucho tiempo en Jonacatlán, pero estuvo en varios lugares, también estuvo en Temazlascatzingo, estuvo en Azoyú, estuvo en Guamustitlán, estuvo en Tlapa, fortificó varios cerros, en fin, hizo una gran labor, tuvo combates con varios comandantes realistas, y fue cuando estaba él comandando esta región cuando Morelos lo mandó a llamar para que le ayudara a escoltar el Congreso que estaba trasladándolo de Uruapan a Tehuacán en 1815. Y cuando Guerrero llegó, ya Morelos había sido hecho preso, y entonces él acompañó hasta Tehuacán y regresó a seguir en esta misma región. También es cuando estaba en esta región, sí, que probablemente fue cuando recibió a su papá en toda esa narración que nos hacen de que fue a pedirle que se indultara y él se negó el indulto. Esto porque hay una versión de Carlos María de Bustamante en que le narra que hubo correspondencia que recibió Guerrero en que le decían que su papá iba en camino precisamente para proponerle que se indultara, y esto echa abajo la versión muy generalizada de la población de Poliutla, que no tiene ningún fundamento documental ni bibliográfico, nada más la memoria oral, porque allá no se ha encontrado todavía nada que fundamente que realmente haya recibido su papá. Estuvo Guerrero en Poliutla, lo querían mucho. El mismo Nicolás Bravo narra que era muy bien recibido y que la gente lo apoyaba, pero donde tenemos un testimonio de que recibió su papá fue acá. Guerrero se quedó en esta región hasta mediados de 1817 y empezó a tener problemas porque los insurgentes que colindaban con él, como Manuel Mier y Terán en Tehuacán y Ramón de Sesma en Oaxaca, fueron primero vencidos y después indultados. También a principios de 1817 fue hecho prisionero Víctor Bravo, que era uno de sus subordinados, y entonces empezó a tener encuentros en su contra los realistas, y vio la necesidad de trasladarse a la Tierra Caliente para reforzarse. En la Tierra Caliente estaba como comandante insurgente en ese tiempo Nicolás Bravo. Entonces se reunieron en Ajuchitlán, donde era el cuartel general de Nicolás Bravo, y estuvo varios meses Vicente Guerrero haciendo a veces correrías con Bravo, fue hasta Huetamo, fortificó también cerros, y algunas veces estuvo solo. Y le tocó, cuando él estaba allá, que pasaron varios sucesos desafortunados para la lucha insurgentes. Por un lado, fue hecho prisionero Ignacio López Rayón, que estaba recluido en el pueblo de Patambo por los mismos insurgentes. Fue hecho prisionero también José Sisto Verduzco, otro de los que fue diputado en el Congreso de Chilpancingo y que también fue miembro de la Junta Gubernativa. Él estaba más hacia la Tierra Caliente, hacia Michoacán. Y lo peor, fue hecho prisionero Nicolás Bravo con todos sus principales jefes. Y el mismo Vicente Guerrero narró que él se salvó por un golpe de suerte, pero se quedó solo
y vio cómo los realistas se apoderaban de toda la tierra caliente y tuvo que regresar a Coahuayutla para juntar más gente, para fabricar armamento, para fabricar municiones, y fue hasta mediados de 1818 que regresa de nuevo a hacer correrías por esta región y a tratar de dominarla para la insurgencia, siempre con la ayuda en la Costa Grande de Isidoro Montes de Oca y de Juan Álvarez, y en la zona minera de Taxco, Zacualpan y Temascaltepec, así como parte de la área azucarera de Cuernavaca, por Pedro Asensio Alquiciras. Aquí estaba Vicente Guerrero cuando Agustín de Iturbide empieza a buscarlo. Logra establecer contacto con él y se ponen de acuerdo y sale el Plan de Iguala. El Plan de Iguala, que quiero resaltar, que evidentemente e indiscutiblemente tiene puntos que no remiten a los acuerdos que tuvieron Iturbide con Guerrero. El artículo 2 que habla de la independencia de México y el artículo 12 que habla de la igualdad de todos los habitantes de esta nación son indiscutiblemente acuerdos que ellos tuvieron, porque en la correspondencia más conocida que sostuvieron Iturbide y Guerrero se habla de esos asuntos, y Guerrero le dice: o hablamos de independencia o ya ni me busque porque no le voy a contestar. Y le dice: la ciudadanía que concede la Constitución de Cádiz no es la que nosotros queremos. Entonces, pero lo que no es cierto, aunque lo repitan mucho, es que Guerrero haya firmado el Plan de Iguala. Guerrero no firmó el Plan de Iguala, ese lo firmó Agustín de Iturbide el 24 de febrero y lo promulgó el 1 y 2 de marzo él con sus ejércitos. Es más, ni siquiera tenemos la plena seguridad de que para el 24 de febrero Iturbide y Guerrero se hayan visto personalmente. Se pusieron de acuerdo, mantuvieron comunicación por correspondencia o por representantes, pero no tenemos la seguridad de que hayan platicado y se hayan visto. Es hasta que Iturbide sale de Iguala y se va hacia el Bajío para convencer a otros militares de que apoyen el Plan de Iguala, que sí hay testimonios documentales de que se vieron tanto en Teloloapan como en Acatempan. Eso ya fue hasta como el 8 o 10 de marzo de 1821. Bueno, pero como lograron la independencia, Iturbide y Guerrero mantuvieron unos años una muy buena amistad y cooperación. De 1821 a 1823, él fue capitán general del sur, y aunque no haya quedado plasmado en el Plan de Iguala, es muy probable que haya sido también uno de los acuerdos a los que llegaron para que Guerrero apoyara a Iturbide. Esto lo digo porque este es el territorio de la Capitanía General del Sur y es muy semejante al territorio de la provincia insurgente de Tecpan, la que creó Morelos en 1811 y la amplió en 1813. Además, la Capitanía General del Sur no solo tenía atribuciones militares, sino que también tenía atribuciones de tipo político y de tipo fiscal. Ambas son antecedentes del estado de Guerrero. Sin embargo, esto es muy importante, cuando Iturbide se proclama emperador, le manda una carta a Vicente Guerrero informándole que él ya es emperador y preguntándole si va a seguir contando con su apoyo. Y Vicente Guerrero le contesta a Iturbide el 4 de junio de 1822 y posteriormente se publica en la Gaceta del Gobierno Imperial su carta, y en esta carta le dice Guerrero a Iturbide: mi patria es la primera que amo, y si usted unió sus intereses a la suya, pues yo lo apoyo. Y entonces aquí surge la famosa frase que no es mi patria es primero, sino mi patria es la primera que amo, y que no se la dijo a su padre, se la dijo a Agustín de Iturbide. De la otra,
El primero que nos habla es Lorenzo de Zavala, muchos años después, y Lorenzo de Zavala era el aliado político de Guerrero, de la logia de los yorquinos, y usaban ese tipo de cosas como para encumbrarlos políticamente. Entonces, ese es el testimonio que tenemos de la época, de la frase que realmente dijo Vicente Guerrero. Bueno, pero Agustín de Iturbide empieza a cometer varias acciones que a los antiguos insurgentes no les parecen. La más grave fue cuando disolvió el Congreso. Entonces, Vicente Guerrero, junto con Nicolás Bravo, que también es mentira que hayan estado enemistados, se enemistaron hasta que empezó la lucha por el poder, antes eran muy amigos, salieron de México, se vinieron hacia lo que ahora es el estado de Guerrero y se levantaron en armas en contra de Agustín de Iturbide, junto con los que se habían levantado en Jalapa también, hasta que él sale del país, él es derrocado y sale del país. En 1823, Vicente Guerrero primero se tuvo que recuperar de una herida muy grave que tuvo en Almolonga, y después fue miembro del Supremo Poder Ejecutivo, que fue el gobierno que tuvo México mientras se hacía la Constitución que iba a decidir qué tipo de gobierno iba a tener. Cuando se expide la Constitución de 1824 y que se establece una República Federal, Guerrero participa en las elecciones de presidente de la República, pero no gana, quedó Guadalupe Victoria. Sin embargo, él era un personaje público muy importante y tuvo varios puestos. Algunos de estos es que fue comandante de Veracruz en 1827, fue presidente del Supremo Tribunal de Guerra de ese año al siguiente, fue ministro de Guerra en 1828 y ese año volvió a competir por la presidencia. En principio ganó Manuel Gómez Pedraza, entonces hubo un levantamiento que no le ayudó mucho a la imagen que él tenía, porque saquearon el Parián, pero obligan a que Manuel Gómez Pedraza renuncie a la presidencia y entonces se queda como presidente Vicente Guerrero. Y la gestión presidencial que tiene, que fue menor a un año, fue terriblemente difícil. Encontró el país en crisis económica, con las arcas vacías. Puso como ministro de Hacienda a Lorenzo de Zavala, y Lorenzo de Zavala, con tal de hacerse de recursos, tomó muchas medidas: aumentar impuestos, recabarlos el gobierno federal por sí mismo saltándose a los estados, que lo hicieron totalmente impopular. Además, poco antes de que saliera Guadalupe Victoria, salió el decreto de expulsión de españoles y Vicente Guerrero lo tuvo que llevar a cabo. Y los españoles se fueron de México, pero se fueron con todos sus capitales y con todas sus fuentes de trabajo. Y entonces la crisis económica quedó todavía más fuerte. Peor aún, para el 27 de julio, España, que no se resignaba a haber perdido sus colonias, manda una expedición que desembarca en Tamaulipas y Guerrero, ante la obligación de defender la soberanía nacional, le pide al Congreso que le dé facultades extraordinarias, y eso todavía lo hace más impopular porque todo mundo piensa que él se quiere convertir en un dictador. Finalmente se logra vencer a la invasión de Barradas, pero la imagen de Guerrero queda muy deteriorada y todos los grupos, inclusive los que lo apoyaron en principio, se pusieron en su contra, y él sale de la Ciudad de México, se viene hacia el sur y se levanta en armas junto con Juan Álvarez en una guerra que dicen que fue tan sangrienta como la lucha insurgente y que se conoce como la Revolución del Sur, en la que él estuvo luchando un año hasta que un amigo suyo, un comerciante genovés llamado Francisco Picaluga, lo invita a comer a su barco, y este señor, que se había puesto ya de acuerdo con algunos funcionarios del gobierno, lo toma prisionero, lo entrega al gobierno, lo juzgan y lo fusilan. Y entonces un personaje que luchó por 11 años,
que estuvo arriesgando su vida y no se murió a pesar de que recibió heridas gravísimas, pues no pudo resistir ni el engaño ni la traición. Es así, terminó con su vida. Bueno, pues ahora vamos a pasar al meollo del problema, que les digo que hay muchas cosas que se dicen de Vicente Guerrero que de tanto que se repiten pensamos que son ciertas y pues que hay que revisarlas con mayor cuidado. Y una de esas es el nombre que lo ponen en todos lados, sobre todo últimamente. Se le atribuye un nombre, Ramón, y un apellido materno, Saldaña, que según yo no tuvo. Además, derivado del mismo error, se dice que nació en 1782. Este error se sustenta en la partida de bautismo que está en el libro número 15 de bautismos del archivo parroquial de Tixla, que ya no podemos ver porque se lo robaron en la década de los 90 o a principios del siglo XXI. Pero antes, en 1989, la Sociedad Genealógica de México, los mormones, lo habían microfilmado y una copia está en la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica y otra copia está en el Archivo General de la Nación para quienes quieran ver esta partida. Bueno, aquí tenemos, esta es la hoja 3 de ese libro. Me van a disculpar, como es una imagen que se puede ver en la página de Family Search, ahí pueden consultarla, todo el mundo que quiera. Es lo más nítido que se los puedo presentar, no depende de mí. Aquí, esta es la partida que se atribuye a Vicente Guerrero. Aquí es un acercamiento, puse aquí una división para que podamos leerla mejor. Este es texto original, Vicente abreviado Ramón, y esta es una nota posterior de que se le sacó copia el 12 de abril de 1901 a pedimento del canónigo Rodrigo Herrera y doy fe Rodríguez. Pero la partida dice: en esta parroquia de Tixla, a 10 de agosto de 1782 años, yo, el bachiller don Francisco Caballero, bauticé solemnemente, puse óleo y crisma a Vicente Ramón, hijo y aguas, empiezan agregados, de don Juan Pedro Guerrero y doña María Guadalupe Saldaña. Fueron padrinos y vuelve a haber agregados don Miguel Díaz y su esposa doña María Gertrudis Muñoz, vecinos de este pueblo. Advertí la obligación y parentesco espiritual y firmé. Francisco Javier Caballero. Lo primero que vemos es que la partida está alterada. Hay agregados entre los renglones. Aquí vemos que está el don, está el guerrero, está el Guadalupe, la doña y un nombre completo de un padrino, don Miguel Díaz y su esposa doña. Lo más significativo de estos agregados es que se les agregó el apellido Guerrero que la partida no tenía originalmente. Según Herminio Chávez Guerrero, él dice que él tuvo el libro en sus manos, que lo revisó junto con el párroco y que la tinta era la misma y la letra era la misma, por lo que según él la partida es auténtica. No podemos decir nada de la tinta, es una lástima que lo hayan robado porque impiden que se haga realmente una investigación como se debe de hacer, que se haga un análisis del documento. Pero no estoy de acuerdo en que la letra era la misma, por lo siguiente. Hay varias diferencias en la forma de escribir las letras. Una de estas es la G. Esta es la G de Gertrudis, la G original, y esta es la G de Guerrero y la G de Guadalupe. Si ustedes ven, la cabeza de esta G es más boluda que estas. Y sobre todo, la colita aquí se enlaza para juntarse con la otra letra, mientras que aquí se queda atrás.
También hay diferencias de escribir en la letra M. Estas son la María de la mamá, la María de la madrina y el Muñoz, el apellido de la madrina, que les vemos diferencias entre ellas. Y esa es la M de Miguel, el padrino agregado. Pero aunque estas tengan diferencias, algunas más angulosas y otras más redondas, en las tres empieza la mitad, sube, baja, hace las dos ondas y se une a la siguiente letra. En esta hace lo mismo. En cambio aquí empieza por abajo, hace una especie de columpio y se enlaza con la siguiente letra. Veo que fueron sus padrinos, que según yo originalmente fue su madrina. Vean aquí, fíjense, y ahorita lo vamos a ver con más detalle. Vean cómo está escrito padrinos, madrina. Estas son otras partidas del mismo libro, escritas por el mismo párroco o amanuense. Y aquí traté de seguir la M, que pudo haber sido como esta o más cercana como esta, más pegado aquí. Y vemos como aquí hay hasta una mancha tratando de borrar la otra letra. Sí. Cambiaron la M para hacerla parecer P de padrinos. Vemos que la letra P, vean, parece más bien una R, es diferente a las P's de los padrinos de otras partidas. Seguimos. Vemos que la terminación de padrinos es diferente a la terminación de otros padrinos de otras partidas. Vean aquí cómo se viene y se sube, y aquí lo hace hasta abajo, se van hasta abajo, padrinos hasta abajo. Vemos que también alteraron fue a fueron, y les voy a decir por qué. Porque las otras partidas pone el párroco o el amanuense siempre completo la palabra fueron. Y aquí la puso abreviada, aquí es una R y acá una N, porque evidentemente no le cabía poner el fueron completo. ¿Seguimos? Aquí vemos la N y las N's que hacía normalmente el amanuense, que parecen como avecitas, y acá la N es muy bien marcada, o sea, es diferente. ¿Seguimos? Aquí vemos fueron, escribía siempre fueron completo, y aquí no le cabe el fueron completo, entonces tiene que hacer la abreviatura y subirla y poner la N acá y agregarle S a su. Vemos acá, fue su madrina, si decía, y cuando decía padrinos decía fueron padrinos, y aquí fueron sus padrinos, porque la su no la podía quitar de fue su madrina. Adelante. También vemos que hay diferencias en la manera de escribir. Por ejemplo, aquí dice en lo alterado, fueron padrinos don Miguel, ya no lo alcanzo a leer aquí, don Miguel Díaz y su esposa doña María Gertrudis. Y generalmente el padre, cuando ponía a los padrinos, decía fue madrina Luisa y mujer de fulano de tal, fue su madrina María Reyes, mujer de fulano de tal, era de este pueblo dice Adriana Reyes, mujer de Francisco Muñoz, María Andrea, mujer de Miguel Jerónimo. No usaba el término esposa, por lo menos en las partidas que yo revisé, no lo usaba. ¿Seguimos? También, y eso es muy significativo para los historiadores, se les agregó don a todos. Todos los don y doña que hay en la partida fueron agregados, fueron puestos entre renglones. En 1782, en la sociedad novohispana, que estaba sumamente estratificada de manera legal, solo se les decía don y doña a los españoles europeos o americanos, y si se les decía a mestizos o a otra de las castas, tenían que ser muy ricos. Vicente Guerrero era don en 1829, pero no era don en 1782, ni él ni sus papás. ¿Seguimos? Nuestra primera conclusión es que el registro de bautismo que
que se le atribuye a Vicente Guerrero para poner el nombre con un nombre más y un apellido materno equivocado, está evidentemente alterado. O sea, no se necesita matarse mucho para darse cuenta que está alterado. Que posteriormente se le agregaron por otra persona y con otra letra diferentes datos. Y que uno de los datos agregados es significativo, porque es el apellido Guerrero. Seguimos. Bueno, ¿cómo se originó esta falacia? Pues el origen se remite a 1829, cuando Vicente Guerrero era presidente de la República. Y seguramente, si no fue el autor, estuvo coludido en eso, es el párroco interino José Justo Astudillo. Esta es una publicación que sacó el Congreso General en 1871, pero es más o menos en diferentes formatos cómo se ha difundido esta partida de bautismo, siempre impresa y con la certificación de ese párroco. Seguimos. En la historia, en las historias que se han hecho, las biografías de Vicente Guerrero, la más antigua que yo he encontrado es de 1845 y ya se daba el 10 de agosto de 1782 como fecha de nacimiento. Igual en 1847 en el calendario de Galván se le daba esa fecha, se le llamaba Vicente Guerrero, pero se le daba ya esa fecha de nacimiento, que quiere decir que estaban reconociendo esa boleta de bautismo. La que sí. Curiosa y sorprendentemente, en 1854, el biógrafo de Vicente Guerrero, José María Lafragua, saca su biografía, la publica por primera vez. No toma en cuenta la partida, sino que se remite a la causa que le hicieron cuando lo tomaron preso. Y dice que según su propia confesión, tenía 48 años y era 1831. Es decir, que nació en 1783. Pero en 1872, Manuel Rivera Cambas, en Los Gobernantes de México, vuelve a decir que su fecha de nacimiento es el 10 de agosto de 1782 y remata, para que de ahí en fuera todos los que escriban digan lo dice Rivera Cambas, transcribe la fe de bautizo y dice que esa fe de bautizo hizo favor de dársela el general Vicente Riva Palacio. Es decir, Vicente Riva Palacio le da la partida alterada a Rivera Cambas y Vicente Riva Palacio era ni más ni menos que el nieto de Vicente Guerrero. Entonces nuestra segunda conclusión es que la alteración de la partida se hizo cuando Vicente Guerrero estaba vivo, era presidente de la República. No sabemos si él lo pidió, no sabemos si alguien de ofrecido se la llevó, no sabemos si él la vio, y seguramente que si la vio ni caso le hizo, porque tenía tantos problemas que había cosas más urgentes que debía de atender. Ahora, no sabemos eso, pero sí sabemos que su familia la tuvo y que por lo menos su nieto, que no lo conoció porque su nieto nació después que él ya había fallecido, la creyó y la difundió. Sin embargo, hay testimonios que desmienten a la partida de bautismo, y estos son el padrón de población que se hizo en Tixla en 1791 y que ustedes también lo pueden ver en el Archivo General de la Nación, en el Fondo de Padrones, en el volumen 17, en su página 278, empieza a hablar de la familia de Vicente Guerrero. Y Vicente Guerrero vivía en el Arrabal, en la calle del Arrabal, y vivían en casa de su abuela, Ana Moreno, que la pusieron, la clasificaron como española, y en la misma casa vivía Juan Pedro Guerrero completo, que era un mestizo de 36 años, sirviente de arriero, y que estaba casado con María Rodríguez Española, porque la abuela era viuda de Josep Rodríguez. Y tenían, esto está a la vuelta, con estos números nos podemos dar cuenta que es la vuelta,
un hijo Vicente de 8 y una hija María de 17. De 8 en 1791, pues también coincide con 1783. Después habla de Micaela Campos, que vivía en la misma casa y que pudo haber sido familiar de los Guerreros, quizás pudo haber sido hasta la mamá de Juan Pedro Guerrero, y de los hermanos de Vicente Guerrero que vivían en el patio de esa misma casa, y sigue en las otras hojas. Bueno, otro testimonio, ya de por sí el padrón es un testimonio fuertísimo, pero además Carlos María de Bustamante, que fue contemporáneo de Vicente Guerrero, que fue insurgente, que estuvo también en el Congreso de Anáhuac. Cuando Vicente Guerrero fue presidente de la República, hizo una serie de artículos que se llamaban así, Historia de la Presidencia de don Vicente Guerrero, y en uno de esos él dice que el 4 de abril de 1829, cuando empezaba él a ser presidente, hizo una fiesta, un espléndido banquete en su casa de campo del Paseo de la Viga, porque era su cumpleaños. Así dice, cumpleaños, no dice su santo ni onomástico, lo copié textual. Y si nosotros revisamos el calendario donde tengan el santoral, vemos que el 5 de abril es día de San Vicente Ferrer. Entonces esto nos viene a apoyar un poco más de que estamos festejando la fecha equivocada. Bueno, pues cuando le hicieron la causa sumaria, está un poco más confuso. El 25 de enero dijo que tenía 47 años, pues pudo haber nacido en 1784, y el 7 de febrero dijo que tenía 48, pero esto no es contundente porque la versión que yo vi es la impresa y todavía no he podido consultar la original manuscrita. Pudo haber sido un error de dedo, pero ninguna de las dos coincide con el 1782, aunque si hacemos cuenta que si nació en abril, lo mataron en febrero, pudo haber sido también 82. ¿Seguimos? Pues la tercera conclusión es que el nombre correcto de Vicente Guerrero es Vicente Guerrero Rodríguez, y que no nació en el mes de agosto, no sabemos, que es probable que haya nacido en abril, y que todavía hay que indagar cuál fue exactamente el año de nacimiento, que pudo haber sido 82, 83 u 84. Bueno, por mí en esta ocasión es todo. Espero que los haya convencido. Si no, Quiero regalar una carta de Agustín de Iturbide. Le voy a regalar una copia a la maestra de Agustín de Iturbide, fechada en 1820 en Teloloapan, donde los invitan a batirse en los campos de batalla. Maestra, si usted le puede dar lectura, por favor. Es una fotostática. Sí, entiendo. Es Teloloapan, noviembre 26 de 1820. Señor General don Vicente Guerrero, excelentísimo señor, recibí la atenta nota de usted de fecha 22 del presente mes, y por ella veo que no está usted dispuesto a deponer las armas, y sí a continuar su campaña que inició el cura Hidalgo. Ojalá que pasando otros días, uno u otro quede convencido de la justa causa que nos conduce a batirnos. conduce a batirnos en los campos de batalla. La vuelta de correo. Ya se me salía el día de usted. La vuelta de correos sobre lo que usted piense sobre el particular. ¿Está bien así? A vuelta de correo. Dios guarde. ¿Cómo sabré lo que usted piense sobre el particular? Dios guarde a usted muchos años, Agustín de Iturbide. Efectivamente. Te lo regalo. Gracias.
Hay unas cartas que han sido muy difundidas y son muy conocidas, pero no son las únicas que tuvieron entre Vicente Guerrero e Iturbide. Jaime Arenal del Penocchio parece que tiene una serie de cartas de la familia de Vicente Guerrero que quedó que las iba a publicar, pero no sabemos cuándo. Yo tengo también testimonios documentales de que Iturbide lo buscaba, inclusive a través de Gabriel de Armijo, y que le mandaba cartas a otros insurgentes, por ejemplo a Nicolás Bravo, para que lo ayudaran a tener contacto con él. Y los otros insurgentes pues se salían por la tangente, le decían que no estaban, que se habían salido y demás. Pero sí había oído hablar de esta, inclusive vi en el Museo de la Bandera una copia. Muchas gracias, mi hermano. Gracias, maestro Bernabé. El doctor Lazo tiene un comentario. Sí, le quería comentar que, si mal no recuerdo, en la biografía de la Fragua, mencionan que existía en ese tiempo la costumbre de registrar a los niños hasta el año de haber nacido. Y él reflexiona esto y piensa que probablemente el año de nacimiento de Vicente Guerrero pudo haber sido un año antes del registro. Es decir, el nacimiento un año antes del registro. Y bueno, es indiscutible que hay muchísimas versiones sobre la historia personal y militar de Vicente que han sido copias de copias y de copias, y que tiene uno que obrar con forma reflexiva, a veces pensando en qué tanta realidad pueda tener la información que se logre. Yo le comentaba hace rato, por ejemplo, las grandes lagunas que hay sobre la descendencia de don Vicente Guerrero, y sin embargo hay autores que mencionan nietos con sus nombres. Muy interesante el dato de que 4 nietas o nietos de don Vicente, que no son hijos de doña Dolores, la mamá de Riva Palacio, fueron adoptadas como hijos por don Ignacio Manuel Altamirano, y a fines del siglo XIX y principios del XX llevaban el apellido de Altamirano. Fueron gentes que se casaron con funcionarios muy distinguidos de la sociedad porfirista, y bueno, ahí hay un buen motivo de estudio más profundo, porque tal pareciera que sí es verídico que don Vicente Guerrero tuvo una hija natural en la Costa Grande, que se la trajo a Tixla, se la deja a los padres para que la criaran y la cuidaran, y pudiera ser Natividad, esta hija, la madre de doña Catalina Catalán Guerrero, la madre de las nietas de Guerrero. Y como esto de la partida, hay tantos datos tan indignantes como el robo del archivo, y que realmente uno no sabe cuál fue los objetivos de la persona que lo robó, que pudieran haber aclarado algunas cosas, pero ya para concluir, pues es indudable que existen muchísimas lagunas de información, y que a veces la gente sencilla como uno cree todo lo que lee. Los textos oficiales de historia de México que yo leí en la primaria, en la secundaria, pues todos, al parecer todo es mentira, ¿verdad?
Digo, sin embargo, tiene uno que agarrarse de repente como un clavo ardiendo a alguna información por ahí para seguir creyendo en la historia y en los personajes históricos del país, que indudablemente pues, fueron muy humanos y tuvieron muchos defectos y como pudiera haber tenido muchas virtudes, pero que esos defectos y esos errores cometidos no los mencionan en las historias oficiales, Así es, doctor Lazo. Efectivamente, mire, yo no sé de la descendencia de Vicente Guerrero, ni le prometo estudiarlo, porque a mí, por ejemplo, me interesa más su etapa insurgente, sobre todo los datos novedosos que di al principio de que estaba ya en Tetela del Río y que mantenía en comunicación las dos incursiones insurgentes, son datos que a mí me apasionan. Pero yo creo que la descendencia es más fácil de seguirla a través del archivo parroquial, que algunos libros están en Family Search, ahí los puede usted consultar. Nosotros también lo estamos inventariando y digitalizando, y eso sí, el INA avanza, a veces tenemos el trabajo y tardan siglos en publicarlo, pero algún día saldrá. Pero no le puedo decir más, pero eso sí es un trabajo que se puede hacer. Respecto a eso, se me olvidaba comentarle que en una biografía de un señor Magaña, editada en 1946, ahí anota el señor Magaña que había un Félix Guerrero Pichardo a principios del siglo XX, ya grande el señor, y que tuvo un hijo en el año 19 que era contemporáneo de Magaña y se decía bisnieto de Guerrero. Es decir, aquí llama la atención que llevan el apellido paterno de Guerrero y nunca se ha sabido que haya tenido Guerrero un hijo varón. Pero tuvo varios primos de su papá y de varios tíos y primos, tuvo una familia, y de esa familia sí hay información en el archivo, porque también le quiero decir que este señor Astudillo, que era el cura interino, y las personas con las que estuvo coludido, y no sé si también posteriormente, procuraron desaparecer del archivo parroquial todo lo que pudiera esclarecer si la partida era o no era de Vicente Guerrero. No es posible encontrar más información de Guerrero, no se puede encontrar la partida de su matrimonio, porque va uno revisando el libro donde supuestamente está, llega uno a 1804 y dice, ya mero voy a llegar, y se salta hasta 1807. Igual pasa con los otros años que quiere uno averiguar si está un Vicente Guerrero, de repente cuando va a llegar uno al abril, ya el abril no está, ya se saltó hasta 2 años después. O sea que sí hubo una labor malévola de desaparecer todos los rastros. Entonces nos tenemos que ir a otros archivos donde seguramente encontraremos al archivo del arzobispado, al archivo general de la nación, pero de los descendientes, sobre todo de sus tíos y sus primos, hay mucha información, hemos encontrado mucha información. Entonces sí es posible hacer un árbol genealógico para abajo, inclusive en algunas partes también para arriba, pero sí están perdidos. Gracias. Muchas gracias a usted. Quiero felicitarte por el trabajo que estás haciendo y las aportaciones que tienes. Yo nada más tengo una duda. El libro de donde extrajeron, que ya con esto me parece así como detectivesco, que todo se ha hecho, no dejar huella y además con toda la mala intención, desaparecer un documento que con las tintas se podría decidir si con mayor firmeza, ¿sí? O sea, ya hay una mala intención y ya eso ya da más elementos, ¿no? Pero yo creo que eso no fue para ocultar si era o no era de él. Yo creo que lo extrajeron simplemente para tener el honor de tener ese libro. Yo creo que por eso lo extrajeron, pero no se dan cuenta el mal que le hacen a la investigación, porque ese libro se podría llevar a especialistas en grafología y se le podría hacer un muy buen análisis que no es posible hacerlo sobre estas imágenes. Ahora nada más la pregunta, ¿de qué año era el libro en donde estaba la partida?
Son de varios años, no me acuerdo ahorita, es de 1782, llega a otros años. Te puedo dar el dato después porque no lo tengo en la memoria. Entonces, posiblemente sí haya sido de 1782 cuando haya nacido, pero en el mes de abril, posiblemente. Creo que empieza después de abril. Ajá. Esa era la duda. Ya he estado revisando todo y no encuentro lo que hay en Tistla. Sí, ¿es hasta ahí lo que hay? Sí, pero yo creo que el ocultamiento se hizo en el momento que se hizo la alteración de la partida. Estoy casi segura que fue en ese momento. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Pero si ya estaba en los 2000, dices que posiblemente haya desaparecido. El libro estaba, pero ya alterado. Porque estas fotos fueron de 1989, bueno, es microfilm, y ya estaba alterado. El libro lo alteraron en 1829 cuando certificaron la boleta de bautismo. Entonces, pasó todo este tiempo y esa evidencia no la quitaron, ahí la dejaron alterada. Alterada, pero sí quitaron otros documentos que pudieran dar luz sobre el verdadero El apellido. apellido de Vicente. Ajá. Gracias. Pues si alguien tiene algún comentario, el señor Agustín Castañón. El maestro Rafael Rubí, ¿tiene algún comentario, maestro? Mira, un dato con relación al don. Esa palabra era aplicada nada más a gente que tenía rangos nobiliarios o algún puesto importante, como un virrey o alguna cosa importante. Entonces, la palabra don también se la daba a los caciques indígenas, que también eran gentes, que eran nobles reconocidos por el Estado español. Y de acuerdo con la información que tenemos, pues la familia Vicente Herrero y era cacique indígena, están reconocidos como mestizos y no tenían ningún puesto político importante. A lo largo de la época del dominio español, la palabra cacique es sinónimo de don. La palabra cacique, como sabemos, la empieza a traer Hernán Cortés y se usa para los nobles indígenas para sustituir todos los nombres de poder prehispánicos de Tecuti, Tlacatecuti, Tlaxcala y Náhuatl a los otros. Posteriormente, la palabra cacique se convierte en un rango nobiliario y cuando hay un documento, aunque estén hablando de un indígena, si dice, por ejemplo, Don Luis del Castillo y es un indígena, ese señor es un cacique. Entonces se va a usar indistintamente la palabra don o la palabra cacique. Esta característica se va a quitar hasta después de la independencia. Hay un libro que habla de la nobleza mexicana y en ese libro de la nobleza mexicana te da una explicación a grandes rasgos de todo este fenómeno y cómo los rangos nobiliarios hasta después de la independencia se van a quitar y consecuentemente la palabra don ya va a empezar a tener otra connotación. Pero por eso se me hace medio raro que eso sí pienso que sí se lo anotaron después, sí, cuando esto ya había cambiado. Sí, nada más con una información a ver si después. Gracias, Rafael Rubí. Seguimos con el señor Agustín Castañón. Bueno, muchas gracias. De muchas cosas coincido con vos, en otras tengo algunas discrepancias. Yo revisé los libros parroquiales hace muchos años y el libro parroquial yo lo tuve en mis manos y la copia fotostática que tengo en mi mano es copia del libro parroquial. En ese mismo libro parroquial podemos notar que hay unos bautizos de unos hermanos del mismo padre y madre. Dos anteriores, un hermano y otro, un hermano, no me acuerdo porque ya tengo muchos y desgraciadamente es información que tengo de Tistla de hace casi alrededor de más de 20 años que fue cuando lo revisé. Tengo los documentos, pero supuestamente lo hice como un historiador de Tistla y estuvimos haciendo el mismo trabajo los dos al mismo tiempo, hasta que llegamos a un acuerdo. Usted investigue Vicente Guerrero y yo investigo Ignacio Manuel Altamirano, que es otro de los problemas que tenemos
en el archivo parroquial, que ese sí se puede verificar. El archivo, nosotros suponemos, porque platicamos con un sacerdote antiguo, y él nos dijo que supone, porque es lo más adecuado, que cuando al señor Vicente Ramón lo bautizaron el mismo día 10 que nació. Una vez ya tuvimos una pequeña discusión con Angélica y le hice ver el problema de por qué se hacía ese problema. Él sí fue bautizado el día 10 de esa fecha. Desgraciadamente, por obvias razones, los sacerdotes a veces no conocían demasiado a la gente de la población, pero no pusieron los datos correctos. Se supone, y lo platicamos con este sacerdote, y nos dijo que posiblemente cuando el señor se casó con la señora Guadalupe Hernández, y ya teniendo un alto puesto militar, al ir a pedir su fe de bautizo para poderse casar en la misma ciudad de Tistla, no se encuentra esa boda, porque desgraciadamente todo lo que es concerniente a los matrimonios fue mojado, y toda esa información de los matrimonios antiguos está completamente ilegible. Yo la abrí, busqué hoja por hoja, nada estaba visible, me dejó esa información. Entonces, que cuando el señor fue a casarse, se dio cuenta del error que había y de las faltantes de los apellidos de su mamá y de los complementos, que entonces el sacerdote, conociéndolo por el puesto que tenía, pues él dijo: mis datos están mal, haga el favor de corregirlos, y los corrigieron en ese momento. Yo revisé el libro parroquial y comencé a buscar como hasta 50 años más adelante para ver si encontraba yo el tipo de letra con el que estaba hecha la corrección. No fue un escribano de Tistla, o posiblemente fue una persona que llegó y lo hizo, pero tuvo acceso al libro para hacer la corrección. Tiene que revisar. ¿Perdón? Al de 29. Sí, bueno. El de interino. Entonces, el problema es de que este señor, la letra, suponemos, y yo lo creo de buena fe, de que está bautizado el mismo día. La corrección se hizo en forma posterior, no lo podemos corregir o checar. ¿Por qué? Porque con lo de los matrimonios, todo el legajo de los matrimonios no se pudo verificar con qué letra estaba en ese momento también. Pero suponemos que este tipo de correcciones eran normales. En un momento dado, yo he revisado casi todos los libros parroquiales del estado de Guerrero y de otros lugares, buscando rastros de Nicolás Bravo y de Vicente Guerrero, que son los que más me interesan, y me he dado cuenta que había las visitas pastorales de los obispos, en donde venía esa visita pastoral, veía los libros, y si los libros el sacerdote había obviado poner algunas palabras, hacía que se corrigieran en el momento que el ayudante del obispo se daba cuenta de eso, y ponía un sacerdote que las corrigiera, todo ese tipo de faltas. O sea que sí era común ese tipo de situaciones. La iglesia tenía una costumbre normal de que el día que nacía el bebé, ese día lo bautizaba. ¿Por qué razón? Porque como había en aquella época epidemias de cólera o de algún otro tipo de enfermedades que llegaban, el niño se tenía que bautizar en ese momento, porque si moría en ese momento, después, la iglesia cobraba tanto el bautizo como el sepelio. Si el niño nacía muerto, no cobraba el bautizo, nada más cobraba el sepelio. Entonces los curas, al momento que nacía el niño y que sabían ya qué día iban a nacer, hasta iban a la casa muchas veces. Tistla era un pueblo chiquito en ese momento, y lo bautizó en el mismo momento que él nació. No en el mismo momento que nació, pero en el mismo día. Por eso yo creo que no hay ningún error. Errores creo que hay varios, porque yo he leído varios libros, unos 5 o 6 de afamados escritores que han hecho sus biografías, y es una bola de sarta de mentiras que inventan, porque no están apegadas a la verdad. Porque checando toda la historia de Vicente Guerrero, me he encontrado, por ejemplo, lo que usted dijo, que las cartas que hubo entre Agustín Iturbide y Vicente Guerrero, que se dieron en Tlalurapan, no hubo abrazo de Acatempa.
y Nuevo Brazo de Acatempa, porque me lo está informando un militar que era el secretario particular del general Guerrero, en donde todo eso lo asienta. Y como él dice, no se encontraron en Acatempa, se vinieron a encontrar hasta Mazatlán, porque Vicente Guerrero desconfió de eso. Y sin embargo, para evitar ese tipo de problemas, abajo de la carta de ese testimonio está todo lo que narra el general fulano y tal, fue por órdenes mía y lo firma el señor Vicente Guerrero. Entonces, hay informaciones que se han manifestado en forma indebida. Y ellos se vinieron a encontrar aquí, ¿por qué? Porque el virrey, cuando Agustín Iturbide le comentó que ya se había rendido Vicente Guerrero, le da la orden de que un convoy que venía con dinero para mandarse a Filipinas, lo resguardara Agustín Iturbide. ¿Y qué es lo que hicieron? Se pusieron de acuerdo y en Mazatlán atraparon el convoy, se quedaron con el dinero y ese dinero fue lo que les sirvió para comenzar a emanciparse. Hay muchas historias definitivamente que yo no estoy de acuerdo, pero que no viene el caso aclarar esto. Yo creo que esto está en un estatus de que quién sabe qué será, pero yo creo que sí, esta Fer Confuso es lo más apegado a la verdad. Yo creo que posiblemente, no sé si ustedes le han hablado del Instituto Guerrerense de la Cultura. ¿Cómo? No sé si hoy le hablaron a ustedes del Instituto Guerrerense de la Cultura. No. Es que antier estuvimos con el gobernador y se le propuso que se cambiara la fecha del homenaje a Vicente Guerrero de su bautizo, que lo conmemora el día 9, y entonces se debe hacer el día 10. Y entonces él le dio la orden al secretario de Cultura del gobierno de que invitara a los más connotados historiadores, dentro de ahí está la lista de usted para presentar, viene Angélica, para que nos reunamos mañana posiblemente, lo más pronto posible, para que veamos y lleguemos al acuerdo de que si se cambia la fecha o no se cambia la fecha, de acuerdo a la opinión de los que están. Eso es lo que creo, es lo que puedo informar. Yo creo que en otro momento podemos platicar de más historias y vamos a checar mucho más Nada cosas. más, permítame decirle una cosa. Sí. La boleta atribuida a Vicente Guerrero está en la hoja 3. No tiene ningún hermano antes. Tiene un primo posteriormente, pero es primo y dice clarito quién es el papá. Las justificaciones que usted me dio son las mismas que dio Herminio Chávez Guerrero cuando dijo que la boleta era auténtica, con la diferencia de que él decía que tenía que ser el 9 de agosto porque normalmente bautizaban a los niños un día después de que nacían. Esa era la diferencia. Por otro lado, yo revisé todo el libro y no tiene absolutamente ninguna corrección. Si en la visita el obispo le hubiera dicho, usted tiene que corregir esta partida, hubieran tenido que corregir todo el libro, porque ya vio que los ejemplos que tomé son de otras partidas del mismo libro, en que se ve que las alteran, la cambian. Entonces, ¿por qué alterar solo una partida? Otro, hay un testimonio fehaciente y muy fuerte, que es el padrón de población, que da otro nombre para Vicente Guerrero. Ese padrón yo lo tengo también, lo chequé, noté las diferencias, pero me encontré también que los padrones cuando se hicieron, los hizo una persona que mandaron especialmente para España y que tuvo que ser acompañado por alguna persona de calidad, que era uno de los viejos de la población y que era quien le ayudaba a darle información de las personas que él conocía, porque no se iba a los libros parroquiales. Los padrones eran muy detallados, sí, señor, porque tenían fines fiscales y tenían fines de levantamiento de milicias. Entonces ahí los hacían, pero como hace Hacienda ahora sus revisiones, Bueno, así es. Digo, hay diferencias de repente de concepción entre un levantador de padrón con otro, pero estos padrones que hicieron a fines del siglo XIX, Son muy padrones. no estamos de acuerdo. No, bueno. No estamos de acuerdo y yo lo acepto. Y entonces yo propondría que se celebrara a Vicente Guerrero el 5 de abril.
Bueno, sería bueno que hiciera mañana la propuesta si se nos ha... Se lo pospondemos al otro. Sí. Miren, yo lo de la fecha de que bautizaron a los niños con fechas diferentes, Mire, esa a mí no me tiene sin mayor cuidado. Lo que me molesta, y por eso me atreví a hacer este trabajo, es que se le ponga un nombre que no tuvo. Eso sí, yo creo que si él se firmaba como Vicente Guerrero y que puse su firma y no hay ningún documento del siglo XIX, ni siquiera de principios del siglo XX, en que le pongan nada más que Vicente Guerrero, pues que lo dejen como Vicente Guerrero, mientras no haya más documentos fehacientes, que yo creo que el padrón sí lo es. Bueno, lo que pasa es que recuerden que anteriormente se comenzaron a poner los dos apellidos a partir del siglo pasado, a mediados de 1950 más o menos, cuando la población comenzó a crecer. Antes todos teníamos nada más un solo nombre y un apellido. Podían tener dos nombres, pero nada más un apellido. Era lo que, como estaba clasificado toda la población. Entonces, ese problema también es cultural. Es cultural. Hay muchas cosas que nos hacen cambiar y nos hacen variar de opiniones. Como les digo, yo que tengo revisados todos los libros parroquiales del Estado, casi todos, he encontrado las grandes diferencias que vienen los mismos sacerdotes. Pero le voy a decir una cosa, estamos ahorita trabajando Tisla y hay libros de matrimonios. ¿Hay qué? Libros e informaciones matrimoniales y de la época. Ah, no, sí, bueno. Y ahí es donde los estuve yo revisando directamente y están los huecos que yo creo que son de origen. Bueno, yo eso también estoy de acuerdo. Mira, hay mucha información que en todos los libros parroquiales hay errores. Lo que sí le puedo asegurar en un momento dado, de que la diversidad de ideas, pero todos los libros que yo he revisado tienen más o menos las mismas consistencias, porque era el mismo sistema que aplicaba el gobierno, que era la iglesia. La iglesia por eso hizo la división de castas y cosas por el estilo, para cobrar por las muertes y todo eso, por las edades y todo eso lo sabemos. Yo creo que en un momento dado toda esta información se debe de clasificar, pero no creo que sea conveniente cambiar porque en la misma iglesia de tiempos años no, ahorita se la paso nada más que en la misma. Yo creo que una disertación académica no se puede convertir en un reto. ¿Cómo es la videoconferencia? Es un poco tedioso. Bueno, la videoconferencia con todas las... igual se la paso en la memoria. Se puede. Es un video normal, un archivo. Lo único que les quería comentar es que en la misma iglesia, Se la copio la en la memoria y ya entrada fuera mano izquierda, cualquier desde hace máquina. muchísimos años, está sentada Pero esa sí se la pasaría. grabada en la pared, la fe, el de la fe lo hizo el máximo unos 3 días. y sin embargo, para Una los semana ya está. aztecas cuando no hacían eso, ese es el problema. Sí, y la tienen en todos los libros y la publica el Congreso, pero eso no quiere decir que sea cierto. Las cosas porque se repiten mucho no son verdaderas. Por eso nuestra función como los que somos historiadores es indagar sobre qué es lo que es realmente cierto y que por alguna razón en algún momento se inventó. Ahorita habría que investigar al padrino agregado y muchas otras cosas más. Bueno, y la aportación de esta cátedra es precisamente mostrar los avances en las investigaciones ya concluidas, incluso presentadas en otros foros. Por eso es que la historiadora Pavía nos hizo esta exposición hoy. Te agradecemos, Tere, agradecemos a cada uno de ustedes asistentes.